Bueno, listo. Renovado. Bueno, voy a buscar a los nenes al jardín. Pero bueno. Le vamos a preguntar a ella, Sí. ¿sí? Porque la verdad que podemos filosofar, pero ella ya viene con un tema armado que no claro. puedo encontrar. Vino muy bonita, La, me la. encanta esa boina, como le queda. Le vamos a preguntar a ella, a ver, que La ¿por boina, qué? sí. Qué elegancia la de Francia. Claro, Mari Coach, con todos nosotros. Hola, Mari. Que los auriculares no son amigos de gorras. No, estamos- me di cuenta. Sí. ¿Cómo andas, Mari? Muy bien, ¿cómo están? Bien, todo tranquilo acá, pasando una linda tarde de día miércoles. Qué lindo. Estábamos hablando, antes de entrar en la columna, de la dignidad. Ujú. Wow, ¿Qué te hace digna vos? interesante pregunta. La dignidad. El sentirse digno es sentirse suficiente. O sea, es ahí, ¿no? Es como decir, bueno, cuando uno empieza a sentirse suficiente, digno, es como que conecta con el merecimiento, ¿no? Me siento digno de ser tratado bien, de ser respetado. Bien, Es esto, ¿no? Esto que también veníamos charlando y charlamos en cada uno de los encuentros, ¿no? La importancia del autoliderarse desde una manera integral, ¿no? Porque tiene que ver mucho con el amor propio. O sea, si yo no me siento digno, estoy en busca de que los demás llenen esos vacíos, Bien. ¿no? Ese vacío de la soledad, ese vacío de tengo miedo de tomar decisiones, que otros decidan por mí, ese vacío de que me da miedo lo diferente y sigo estando en una situación que no me gusta, pero es lo que conozco, ¿no? Entonces, o sea, como que esto de sentirse digno también de darse lo que uno considera que es lo mejor también. claro. Entonces, la dignidad es una palabra que a mí me encanta mucho porque atraviesa mucho todo lo que es nuestra esencia y nuestro ser como humanidad. Yo creo que Sí. es una palabra que se debería de poner en práctica más seguido y de una manera mucho más consciente desde la acción. Total, porque aparte lo decíamos acá y lo compartíamos en la mesa, cuando uno habla de dignidad, hasta incluso desde la propia ignorancia tiene construcciones subjetivas en esto de qué te hace digno. No pierdas la dignidad, no sé, gustás de un chico y le escribís al chico, en caso estúpido, ¿no? Digo, y el chico no te responde y una amiga te diga, un poco de dignidad. claro. No le escribas de vuelta. hasta que te Claro, responda. tenés dignidad. ¿viste? Exactamente. El tema es que tiene que ver con que la dignidad, a ver, desde qué lugar nos paramos, desde una construcción social, o sea, tiene que ver con esto también de decir, bueno, la dignidad, esto de escribirle a una persona. Tiene que ver también con los valores en uno, es decir, bueno, a ver, ¿qué entiendo yo por reciprocidad? Claro. Claro. Ahí ¿No? está. ¿Qué es lo que yo espero? Si lo que yo espero, porque siento que yo lo merezco y me siento digno de atención, me siento digno de interés, me siento digno de un amor bonito, que me amen bonito, que me quieran bien, bueno, del otro lado está eso, y si no está eso, bueno, no está alineado en lo que yo busco. Claro. Entonces, la dignidad va de la mano con el hecho de saber reconocer dónde poner el límite. Ok. O sea, no pasa por el pensamiento del otro, lo que dice el otro, porque capaz que dice, ay, no le escribas, pero capaz que yo sé que, por ejemplo, ¿no? Que está súper ocupado y que está con muchas actividades o que está nervioso por una situación y bueno, le mando otro mensajito tirándole buena onda, que ya sé que está ocupado, que cuando... Y si eso a mí no me genera ningún ruido, ¿sí? Porque entiendo la situación de la persona y además la persona me lo transmitió, es diferente a cuando del otro lado no se me dice nada y es una ausencia constante. Claro. Entonces, la comunicación también hace como que son varios factores, pero o variables. El tema es entender, cuando hablamos de dignidad, que es conectarme con el merecimiento, pero yo para conectarme con el merecimiento tengo que estar conectado con el amor propio. Claro. Si yo no reconozco mi propio amor, es muy probable que salga a buscar afuera algo que tengo que buscar adentro. Entonces ahí es cuando aparecen estas demandas de me querés, decime que me querés, no haces esto, hace esto. Es cuando aparece el instructivo en las relaciones de pareja o de amistad,
el instructivo de cómo tenés que hacer. Okay. ¿Sí? O sea, y en realidad la persona da lo que la persona en ese momento de su vida puede dar y está dispuesta a dar. Ahora soy yo que, sintiéndome digno o digna, tengo que decidir si lo que esa persona me ofrece es lo que yo considero que merezco en mi vida. No es un tema de la otra persona, por eso ahí está el límite. Claro. Sí, ahí está el límite. Quizás la otra persona está transitando una etapa de su vida donde no está abierto o abierta a una relación afectiva. Es válido. Ahora, dentro de mi estado emocional o la etapa en la que yo estoy, ¿qué estoy buscando? Bueno, no, la realidad sí, busco una relación afectiva. Esta persona no. No voy a perder mi dignidad porque la otra persona no quiere tener una Claro. relación Ahí están los formal. límites. Ahí está el límite, Exactamente, claro, es decir, entiendo, bueno, ¿dónde pongo el límite? A ver, elijo esperar a la persona que encuentre, a riesgo de que lo encuentre y que no sea yo esa persona. ¿No? Claro. Entonces es importante saber reconocer que así como uno tiene sus tiempos, la otra persona también tiene sus propios tiempos. Claro. Y el sentirse uno digno también es la capacidad de decir, aunque quisiera, pero tener la capacidad de decir, acá no es. Y acá no es en todo, ya sea en un trabajo, en una amistad, en una relación. ¿Sí? A veces, ¿cuántas personas sostienen un trabajo en el cual no se sienten valorados, cuidados, respetados? O sea, como que sienten que pierden su dignidad. Es re loco y cuando alguien te lo dice también, porque uno le pone como ese esfuerzo, ese plus. O sea, a mí me tocó vivir una situación personal, judicial, donde una sentencia favorable, el juez lo dice muy textual, reclamar todo el tiempo un derecho atenta contra la dignidad de una persona. Exacto. Y yo, fue muy impactante para mí, porque yo nunca sentí que perdía la dignidad con todo lo que estaba haciendo. Pero evidentemente sí, porque estaba reclamando un derecho que no estaba siendo cumplido. Exactamente. Y es como que uno va por la vida, uno tiene sus acciones, hace lo que hace, actúa de buena fe, pero tenés como un velo cuando se trata de dignidad y hasta que otra persona no te lo dice es una trompada, dice que, quedás como, ok. Exactamente, porque en realidad es un tema que mucho no se habla. No es algo que se hable mucho, pero es importante porque atraviesa mucho lo que respecto a cómo la persona se siente, cómo la persona se reconoce a sí misma en su esencia, ¿no? Porque a veces inclusive se fuerza a hacer cosas que no quiere y eso también es faltarse a este merecimiento, ¿no? Decir, bueno, merezco descansar. Pero bueno, no, me invitan todos los fines de semana a salir y bueno, y salgo, pero ¿en dónde está ese merecimiento hacia el cuidado? Claro. ¿No? O sea, merezco cuidarme, merezco descansar, pero ¿qué pasa si digo que no y ya no me invitan más? Bueno, no, sigo saliendo. ¿No? Entonces, qué lindo tema para abordar. Sí. Exactamente, porque en realidad, a ver, son cuestiones que uno lo puede llevar a algo cotidiano o como algo nivel laboral. Total. O sea, y de hecho la dignidad está vinculada también con esto del desarrollar el propio liderazgo. O sea, si yo quiero desarrollar mi liderazgo, tengo que conectar también con el merecimiento, con la dignidad, sentirme digno de merecer respeto, de merecer afecto, de merecer escucha. O sea, como que eso es lo que va habilitando no solo canales de comunicación hacia mí, sino con el equipo. Claro. Entonces, eso impacta mucho también. Bueno. Impecable. Hermoso, Wow. pero... Manga de indignos. ¡Ay! Somos Teníamos indignos, que... ¿Con qué vamos a ir hoy, Mabri? me fui, volvamos a la columna de Mari Coach. Bueno, de hecho está bueno porque tiene que ver con lo que estamos hablando, nada más que de un punto de vista mucho más amplio, que es el liderazgo humanizado. Ok. Bien. Así que hemos estado abordando mucho el tema de autoliderazgo, cuestiones que lo atraviesan, formas de liderar, comunicar, resolver conflictos, y todo esto que nos lleva a empezar a ver que existen varios tipos de liderazgo
ejemplo, ¿no? O sea, hay muchísimos y yo creo que dentro de un par de años van a haber muchos más, porque está muy en boga la palabra liderazgo. Y bueno, justamente liderazgos de qué tipos. Tenemos liderazgo democrático, transformacional, transaccional, situacional, consciente, democrático, humanizado, efectivo. O sea, hay mucha diversidad. Hay distintas teorías, ¿no? O sea, exactamente. Van postulando las distintas exactamente. Hay muchísimas teorías, a ver, de hecho la semana pasada, sí, fue la semana pasada, yo no reconozco y admito que no tengo muy fuerte en las fechas, pero sé, no es mi fuerte, lo admito. Acá tampoco, así que de hecho, mis amigas, si me están escuchando, dan fe de eso, que hace poco, la semana pasada, fue el cumpleaños de una de mis amigas, y le dije, sé que en esta semana es tu cumpleaños. Le digo, decime la fecha, me decía, decime todos los días feliz cumpleaños, así que bueno. Está bien. Mi penitencia fue decirle todos los días feliz. Qué divertido. Qué divertido, bien, buena amiga. Pero bueno, sí, fue la semana pasada que estuve como invitada en una charla debate con líderes, o sea, con personas que trabajan y que se dedican a esto que tiene que ver con el liderazgo dentro de lo que es LinkedIn. Y el moderador era Eleuterio de Perú, que él, bueno, tiene toda una consultora y nos invitó a que tenemos distintas visiones de liderazgo a debatir, ¿no? O sea, a ver, liderazgo, ¿existe, no existe? ¿Se es líder, se nace líder? Como que empezó todo un debate bastante interesante. Y bueno, después por ahí les puedo compartir el link para aquellos que en la audiencia quieran escuchar y ayornarse un poco. Y algo que es importante es esto, ¿no? De la cantidad de vertientes y qué se entiende por liderazgo, ¿no? Hay uno de los debates que surgía era que hay que formarse en liderazgo, otros que se nace siendo líder. Y bueno, desde mi experiencia, porque yo siempre digo, hay ciertas cuestiones que uno puede hablar desde la teoría, pero hay otras en las que uno sí lo transita la teoría en acción, ¿no? Porque no es lo mismo ser un formador solo desde la teoría que ser un formador que además tiene experiencia y capacita y, o sea, como que cambia, no es lo mismo. Entonces, desde mi experiencia puedo decir que si uno quiere llevar adelante un liderazgo a nivel organizacional, la formación es importante. Porque no está bueno experimentar con el personal o con los colaboradores como si fueran conejillos de India haciendo prueba, ensayo y error. Entonces, por eso es uno de los temas por los cuales yo considero que la formación en liderazgo es muy importante, porque el no formarse en liderazgo muchas veces ocasiona un malestar en el clima laboral por fallas en la comunicación, por fallas en, no tuve tacto, ¿no? Por fallas en cuestiones de aplacé mucho una decisión que tenía que tomar y se atrasó el trabajo de casi gran parte del equipo, ¿no? O sea, se generan situaciones que de manera directa o indirecta impactan en el clima laboral, pero también en la productividad. Entonces, entendamos que una organización lo que la hace sostenible es el nivel de productividad que tiene. Cómo avanza en cuanto a tiempo, en cuanto a respuesta, y sobre todo organizaciones que por ahí están en un rubro donde lo que les solicitan ya era para hace 2 días, que trabajan sobre la urgencia. Claro. ¿No? O sea, hay distintos rubros, por ahí algunos tienen como un ritmo que los hace dentro de todo más llevaderos, pero hay otros que están constantemente respondiendo a cosas que eran para hace 2 días, ¿no? Entonces, ahí es donde, desde mi experiencia, considero que formarse en liderazgo es importante. Porque si uno está proyectándose a trabajar con personas, tener a cargo personas desde la mirada del cargo, ¿sí? Es importante formarse porque empiezo a desarrollar habilidades que, si bien quizás algunas ya las tenía, pero algunas capaz que no era consciente, otras las refuerzo y otras aprendo, porque son herramientas de comunicación para resolver conflictos, para leer a mi equipo. Bueno, a ver, hoy cómo están, con qué energía están, ¿no? Dentro de del equipo yo también puedo identificar
cuáles son los perfiles que tienen y en función de la tarea saber qué le delego a cada uno. También saber en qué momento voy a mandar a capacitar a tal persona, reconocer sus necesidades. O sea, hay un montón de herramientas y muchísimas estrategias que hacen al desarrollo de un liderazgo asertivo. Que no voy a hacer este dualismo de bueno-malo, ¿no? Sino un liderazgo que sea asertivo. Y es ahí donde, bueno, organizacionalmente lo que se busca es un liderazgo efectivo. O sea, la proyección a nivel organizacional suele ser más un liderazgo efectivo. ¿Qué tipo de liderazgo es el efectivo? Dicho así de una manera práctica y sencilla, es el liderazgo que con los recursos que dispone la organización hace lo mejor que puede orientado al resultado. Trabaja en el resultado con los recursos que dispone. No es que, no tengo esto, listo, no puedo hacer nada. Es el líder que a las empresas les gusta porque es un líder que contempla los costos, evita que se generen gastos innecesarios y desde los recursos disponibles ejecuta, resuelve y responde a los resultados, ¿sí? Entonces, obviamente que eso requiere todo un proceso de formación y capacitación y logística importante. Ahora, ese liderazgo efectivo está bueno dentro de lo que estamos hablando, que yo diría en bandos medios. ¿Sí? Ejemplo, puede ser jefe de taller, supervisor, ¿sí? O sea, estamos hablando dentro de esa línea, inclusive algunas gerencias, es un buen punto. Ahora bien, si empezamos a escalar y estamos hablando de directivos, CEO, ¿sí? O inclusive dueños de una empresa, en ese punto es importante empezar a visionar otro tipo de liderazgo, que es un liderazgo de impacto. ¿Cuál es ese liderazgo de impacto? El liderazgo humanizado. Bien. Si les parece, pues son 2:35. Y en el bloque anterior habíamos cortado justo el capítulo de la serie para que se queden enganchados y sigamos en este cliffhanger, que era liderazgos humanísticos, humanizados. Humus, de garbanzo. Bien. ¿Qué es esto, no? Mencionabas, hacemos una recopilación del bloque anterior, de última, esto de como las distintas, vos me vas a corregir claramente, las distintas etapas o los distintos tipos de liderazgo que hay para los distintos cargos, si se quiere, o niveles, ¿no? De medios y superiores. Claro. En este último era como liderazgo de impacto, liderazgo humanizado. Sí, o sea, la idea es esto, ¿no? O sea, generalmente, o sea, la expectativa a nivel organizacional, sí, poniéndole la palabra técnica, ¿no? Es que generalmente en cargos medios se espera un liderazgo más del tipo efectivo. Bien. Mientras que en aquellos cargos a un nivel más directivo, CEO, gerencias, lo adecuado, lo esperable, y que haría que la organización funcione de una manera mucho más armónica, es un liderazgo humanizado. ¿Por qué? Porque un líder humanizado está al servicio, pero para crear más líderes, para formar más líderes. Entonces imagínense un CEO, un dueño de una organización, de una pyme, de una empresa, de una institución incluso educativa, un director, una directora, que se forma desde un liderazgo humanizado para que sus equipos sean potenciales líderes, para que sus colaboradores también puedan ser y verse líderes. Bien, pregunto, y vos me vas a corregir, a ver, en la brutalidad de mi entendimiento. No, que esto, ¿no? Cuando buscamos en los líderes de nivel medio, si se quiere, en términos jerárquicos, era esto que vos decías de... tipo más liderazgo efectivo. Porque tenemos este objetivo... Tenemos que tener un liderazgo de tal forma que ese objetivo se cumpla. Claro, porque el liderazgo efectivo es un liderazgo que está orientado a resultados. Bien. Y trabaja con los recursos que la organización o institución dispone en ese momento. No es que te dice, no, si yo no tengo toda esta lista de cosas, yo no puedo hacer nada. No. Listo. Estamos en punto A, tenemos que ir a punto B y tenemos estas herramientas. Claro, el resultado va a ser a conformidad de lo que... Exactamente. Los recursos. Exacto, y un líder efectivo tiene una capacidad resolutiva increíble. Y que en el mejor de los casos pueda llegar a ese objetivo sin romper a la gente. Exactamente. Claro, porque esa es la gran diferencia. Exactamente. También, ¿no? También
también otro tipo de liderazgo, o sea, Sí. eso es como inclusive es un liderazgo que se espera incluso también en pymes, que Bien. es el que recomiendo por ahí, que es interesante en las pymes o instituciones que bueno, que no tienen un amplio número de personal, de colaboradores. Después, si hay un número importante, por ahí es importante ver quizás más un liderazgo situacional. Bien. Que el liderazgo situacional es un tipo de liderazgo flexible que en función del contexto, del grupo, de los colaboradores va adecuando su liderazgo. Bien. Ahora, un líder situacional tiene que tener mucha formación. Claro. Y tiene que haber transitado distintas experiencias, distintos lugares, o sea, porque es esto, ¿no? O sea, tiene como un escalafón en ese sentido diferente, porque puede ir de un liderazgo efectivo, un liderazgo democrático, un liderazgo transformacional, transaccional, adecuándose a el contexto. Es como Bien. tipo camaleónico, digamos. Y un liderazgo de impacto humanizado es aquel líder que Es un forma líder, y labura para que otros también puedan llegar al espacio de líder. exactamente, es un liderazgo que vendría a ser como, a ver, es un liderazgo que vendría a ser como una máxima. Bien. Por eso el liderazgo humanizado es un liderazgo que a mí me gusta impartirlo y poderlo compartir y transmitir, sobre todo a los altos mandos, porque son ellos los que tienen esa gran capacidad de hacer un cambio del momento en que entienden la importancia de ellos mismos transformarse y ser líderes humanizados, porque un líder humanizado lo que busca, ¿sí?, es servir desde el potencial humano. Bien. O sea, reconoce el potencial, saca lo mejor de los colaboradores, pero además les da la posibilidad de que ellos también sean líderes porque los habilita. O sea, como que no está este miedo a, no te comparto mis conocimientos porque si vos me sacás mi puesto. Claro, bueno, que eso es muy común, Claro. es muy común. Bueno, que se vuelva algo más comunitario más que algo más egoísta, por así Sí, decirlo. Exactamente, Sí, entonces sí. Ese liderazgo humanizado como que es más esperable en una persona que es como un CEO, gerente, dueño o fundador de una empresa, de una pymes, porque son ellos los que en función de ese liderazgo, de esa visión, va a impactar en la cultura de la organización, porque si ya en la pirámide quien ocupa el puesto más alto ya tiene esa visión, va a generar un efecto dominó muy positivo a nivel organizacional, a nivel cultura, clima, productividad. Es una construcción. Yo siempre digo, no es algo que hago así y listo, ya estamos en Alicia, el País de las Maravillas. No es así, porque vivimos con mucha diversidad de personas y cada una con su historia, con su realidad y, como diría Jan, con su luz y con sus sombras. Claro. No, y haciendo un comeback, si se quiere, al principio de la columna que hablábamos de la dignidad y sentirse suficiente, justamente un líder humanizado es el que genera esa suficiencia o ese sentimiento de suficiencia en Claro. sus subordinados, En sus gente con la que trabajadores. trabaja, como quieras llamarle, ¿no? De decir, che, o sea, bárbaro tu laburo, incluso podés y tenés toda la capacidad y toda la suficiencia para ser un líder. Exactamente, y también es alguien que trabaja el liderazgo desde el ejemplo. Ujú. O sea, es alguien que se involucra, que da obra con el ejemplo, y eso hace que los colaboradores eligen seguirlo, no por el cargo o el puesto que ocupa. Y ahí es donde ya no es tanto el peso del cargo, sino que eligen seguir y servir a ese líder por lo que esa persona en su liderazgo representa para ellos. Bien. Ok. Entonces es muy diferente. De hecho, hay un libro que recomiendo para aquellos que les interese esto del liderazgo, de John Maxwell, que habla de los 5 niveles del liderazgo. Y bueno, un liderazgo máximo es cuando tus colaboradores te eligen no por el puesto que vos tenés, sino por lo que vos inspirás en ellos, que te siguen y te acompañan en todo este camino que hace al líder. E indistintamente, cualquier persona que quiera llevar adelante el camino de decir, bueno, me gustaría ser un líder, un referente líder para mi equipo, porque si bien el equipo te puede nombrar líder o te puede decir, no, mira, vos no sos para mí un líder, sos un jefe. Claro. No, o sea, puede pasar. Ahora,
ahí va a jugar también cómo es mi gestión emocional para yo recibir esa crítica y evaluar si es constructiva. A ver, yo quiero ser líder, pero mi equipo me dice que me ve como un jefe. Bueno, ¿qué pasa? ¿No? O sea, ¿qué líder es lo que ellos esperan? ¿Qué líder es el que estoy mostrando? Porque como acabamos de decir, hay muchos tipos de liderazgo. Claro. O sea, hay un liderazgo que es el transaccional. O sea, que es un liderazgo que logramos este objetivo y a fin de año tenemos un bono. Ajá. ¿Qué bono de qué? ¿Económico? Económico suele ser generalmente. Mirá. Es decir, bueno, muchachos, tenemos que llegar a una productividad de X y si lo logramos, a fin de año tenemos X bono. Y si no se logra, también hay que lidiar con eso. No hay, exactamente. El bono no, está. hay que tener esa capacidad de liderazgo para llevar a cabo llevar esa información. No llegamos, no hay bono. Exacto. Ese es el liderazgo transaccional. Claro, incluso lo que hablábamos, si no me equivoco, era la columna pasada de si sos un líder transaccional, cumplí la palabra, porque después se te prende por el rancho, porque tenés una bala. Exactamente, porque al no hacer eso, en realidad ya dejas de ser ese tipo de líder y te volvés más de otro estilo que lo que apunta es a esto de inclusive manipular. Claro. ¿No? O sea, y bueno, justamente el liderazgo humanizado lo que hace en su comunicación inspira. Es un líder que inspira a otros. Es un líder que no es perfecto, ojo, porque a veces uno habla de líder humanizado y se imagina a alguien con una capa super, no, es un humanizado, o sea, un ser humano de carne y hueso, así que no es ni Superman ni Mujer Maravilla, sino que es un líder que entiende su realidad, la realidad de sus colaboradores, la realidad de la cultura, de la organización, y en función de ello busca el mejor convivir entre las partes, ¿sí? para poder hacer a la organización sostenible y que perdure a lo largo del tiempo. ¿Y eso se nace o se construye? Se construye. Ok. Todo por más que seas humano, tenés que construir esa humanidad. Exactamente, o sea, todo se construye no solo desde la formación, porque a veces hay personas que se forman mucho pero no ponen a la práctica el conocimiento. No solo es experiencia pura, o sea, porque yo tengo que entender que hay personas, estudiosos, investigadores que han dedicado su vida a conocer estos conceptos y bueno, ayornarme en eso. Claro. O sea, como que no es ir al extremo de solo recabo pura experiencia o solo recabo... No, es encontrar este equilibrio en donde la formación es una pata muy importante y también saber llevar a cabo la práctica. O sea, por ejemplo... Yo no soy adepta ni seguidora de las formaciones empaquetadas. O sea, a mí yo cuando, por ejemplo, doy formaciones en torno a lo que es liderazgo, autoliderazgo, capacitaciones de las que me pidan, orientada al desarrollo personal o profesional dentro de instituciones u organizaciones, no son empaquetadas. ¿Por qué? Porque cada cultura, o sea, si entendemos que las organizaciones las construyen y las hacen posible las personas, yo entiendo que va a tener su diversidad, va a tener su cultura y va a tener una necesidad muy diferente. Por lo tanto, la formación amerita que sea personalizada. Hacer formaciones en paquete no asegura que realmente va a ser un buen resultado. En mi experiencia, el dar formaciones personalizadas, adecuadas a la realidad de cada institución o organización, da un mejor resultado, porque además se combina, en mi caso, con mentorías. Claro. Entonces es como que se va haciendo... Vas construyendo el perfil exactamente. Ahí, para. Entonces se trabaja y se dan ciertas herramientas a la semana siguiente y pudieron aplicar estas herramientas, como fue, no, me pasó esto, a mí esto, y ahí mismo empezamos a trabajar y después se va mechando con teoría. Claro. O sea, no es algo que, diapositiva, bla, 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 no. Lo que vimos la semana pasada, ¿qué aplicaron? Así se arranca. Ay, yo pensé que nos preguntaba a nosotros. ¿Qué fue? Pensé que me perdí. ¿Qué tengo, doctor? La coach en modo profe da miedo. Sí, le salió. No, pero a ver, ya aplicaste. No, ¿sabés cuál iba a ser la respuesta de Pato? Paso. Juli, ¿vale? Sí. Juli, ¿vale? A ver. En mi defensa, tengo mucho de literatura, pero poco de liderazgo después de estos últimos 10 días.
Pero bueno, Pero claro, sí. Es esto, ¿no? Es esto como hacer consciente, o sea, a mí me gusta mucho en las formaciones hacer consciente la práctica Claro. desde la acción, o sea, ser consciente la teoría desde la acción. Porque, a ver, si no, es como decir, bueno, tengo todo esto, vi esta herramienta y bueno, pero ¿qué tanto aplico? Toda la comunicación, cómo comunicar, el lenguaje corporal, la oratoria, el tono de voz, ¿no? La postura, o sea, son tantos detalles, ¿no? Que al desconocerse y no saber cómo ponerse en práctica, termina siendo estresante para aquellos que están en ciertas posiciones de mandos medios, altos mandos, porque están constantemente en situación de tener que tomar decisiones. Claro. Entonces, el cómo comunicar, el cómo lograr que se llegue al resultado, el cómo coordinar, ¿no? La diversidad y las diferencias. Entonces, son varios desafíos y como digo, o sea, elegir ser líder no significa que se va a elegir vivir en un campo de flores y de rosas y arcoíris. O sea, van a haber días buenos y días no tan buenos. El tema es cómo yo gestiono, me autogestiono, gestiono al equipo en esos días no tan buenos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo hice una vez un acompañamiento a una empresa en México del área de turismo y bueno, y una de las cuestiones que para uno de ellos era fundamental y que le costaba muchísimo era esto de autogestionarse cuando las cosas no salían muy bien. Y cuando las cosas no salían muy bien, le salía la verborragia. Me decía, pero es como la erupción que tengo en ese momento, pero yo ya me quedo tranquilo y después ando re bien con todo. Pero es la erupción que necesito sacarlo, pero al sacarlo después jodí el clima. Claro. Y ya después me cuesta y todo se me vuelve cuesta arriba, pero a veces pero otras veces se me salta y bueno, tiene que ver con esto, ¿no? O sea, esto decir de uno mismo poder ir trabajando con uno y reconocer qué cuestiones hay que seguir. Porque el camino del ser líder, como el del autoliderazgo, no es un camino que empieza en A y termina en Z. Es algo que está en constante cambio, porque no es lo mismo ser un líder en una pyme que de hace 5 años, que por ahí éramos 5, y ahora esas mismas pymes ahora son 50. Claro. ¿No? Y además va a tener nuevas sedes y sucursales. Bueno, claro. No. Entonces, o sea, Y que está bien que eso suceda, digo. está fantástico, pero hay un constante movimiento en donde si yo considero que ser líder es de A a Z, o sea, realmente no estoy entendiendo que es un proceso. O sea, y en todo proceso hay un ida y vuelta. Es como por ahí se habla, ¿no? Esto de la dialéctica. La dialéctica es como una espiral. Imaginemos la dialéctica como una espiral, como un resorte. O sea, tomo lo anterior, lo nuevo, lo transformo, ¿no? Este proceso de aprender, desaprender, reaprender. Bueno, ese es el camino del líder. El camino del líder es un proceso de aprender, desaprender, porque hay cosas que con el tiempo caducan. O sea, es como el médico. O sea, el médico, si no se va actualizando, hay ciertas medicaciones que ya no son efectivas, hay ciertos tratamientos. Y ya las sanguijuelas no van. Ejemplo. Ponete un frasco de sanguijuelas. Exacto. O sea, hay ciertos tratamientos que ya no van porque hay otros más efectivos. Bueno, el liderazgo pasa desde ese lugar, ¿no? Inclusive ahora hoy con todo lo que es IA, programación, o sea, cada vez van saliendo más cosas, pero siempre es importante que el tacto y el contacto humano, al margen de la inteligencia artificial, no se pierda. No, Claro. no, y hay que reforzarlo más. Exacto. Sí, tal cual. Si no, Exacto. vamos a terminar siendo gobernados por los Simpsons tenían robots. razón. No estamos tan lejos, la verdad. No, la verdad que Ya veremos. Pero bueno. La Matrix. Sí. no. Tal cual. 3 y 2 minutos y yo quiero que no se nos olvide que nos comentes a la gente también, pues estabas hablando de mentorías, Sí, claro. de todos los servicios que ofreces, cómo los pueden contactar, cómo te pueden contactar. Dinos. Bien, bueno, para aquellos que estén interesados o que quieran saber más, me pueden contactar vía mail Bien. a info@maricoach.net. Bien. Maricoach se escribe, .net con Y. También a través de Instagram, @maricoach.integral.
¿sí? Y después en LinkedIn como Mari Coach, y si no a mi número, sí, Bien. que ahí me pueden escribir y como suelo decir, compartimos un cafecito virtual. Para aquellos que son de acá de Neuquén, bueno, más presencial, que no tengo problema. Y el número es 299 46 96 172. Bien, repetimos el número. Es 299. Sí, 299 46 96 172. Impecable. Sí, Ahí bueno. en el graph está igual escrito el Instagram, maricoach.integral, y ahí también está en la descripción, están todos tus medios de contacto. Exactamente, Perfecto. o sea, me pueden escribir y si quieren ahondar más en estos temas o quieren trabajar en su propio liderazgo, ¿no? Porque a veces muchos profesionales se encuentran en un punto de su carrera que dicen, ¿y ahora qué hago? Ya estoy terminando y ahora ¿para dónde voy? Quiero nuevos desafíos, pero no sé qué. O sea, muchas veces entramos, ¿no? en esa duda, y a veces la mirada de otro y la escucha del otro como Funciona. te ayuda a ver... expande. Sí, Exactamente. Tal cual. Dos cabezas Exactamente. piensan mejor que una. Sí. Tal cual. Así que bueno. Gracias, Mari. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy bueno. ¿Pausita? Y sí, si la Rapidito. conducción la estás haciendo vos.